Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de NotiSalud. En esta edición especial vamos a hablar sobre la pandemia del cólera. Para eso tenemos nuestros médicos especialistas Cristian López y Juan Acevedo. Así es, Juan Andrés. Para mí es un gusto estar aquí desde la India con mi colega Juan Acevedo, con quien les vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología del cólera. También nos encontramos con nuestras bacteriólogas Angie Sánchez y Neidy Moreno. Es un gusto estar aquí con ustedes para brindarles mucha información acerca del cólera. El día de hoy me encuentro con mi colega Neidy. Y las representantes de la Organización de las Naciones Unidas y de la OMS, Michelle Contreras y Juliette Celi. Junto con mi compañera Juliette vamos a hablar acerca de las medidas y prevenciones que se tomaron en esta pandemia del cólera. Muchos se preguntarán, ¿qué es el cólera? El cólera es una enfermedad diarreica aguda que se caracteriza en su cuadro más grave por diarrea líquida, deshidratación, que es potencialmente mortal. Está causada por la ingestión de agua o alimentos contaminados por la bacteria Vibrio cholerae. Tiene un periodo de incubación corto que oscila entre 2 horas y 5 días. La mayoría de las personas son asintomáticas o solo presentan algunos síntomas como cólicos abdominales, náuseas, vómitos, diarrea acuosa, piel seca excesiva, deshidratación, entre otros. El cólera morbus data de los tiempos de la medicina humoral. Su etimología parte de 2 vocablos, morbus del latín que significa enfermedad y cloe del griego que se refiere a la bilis, esto es una enfermedad de la bilis. Los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera y entre 21.000 y 143.000 defunciones por esta causa. Durante el año 2021 se notificaron 378.923 casos de cólera a nivel mundial y 127.513 muertes relacionadas a esta pandemia. A continuación le damos paso a las bacteriólogas, quienes nos van a hablar de la bacteria y su historia. El cólera es causado por la bacteria Vibrio cholerae. Este tipo de bacterias secretan una toxina que causa un aumento de la cantidad de agua que liberan las células que recubren los intestinos, y este aumento del agua produce diarrea intensa. Por lo tanto, ¿cómo se transmite esta enfermedad? La bacteria que produce el cólera se va a alojar en los intestinos de las personas que están infectadas, por lo que la principal vía de contagio es la ingesta de agua o los alimentos contaminados. Así es, como lo dijo mi compañera Angie, esto es por una bacteria llamada Vibrio cholerae y la primera pandemia se dio en India, en el río Delta. Además, hay registro de otras 8 pandemias, donde la última en Latinoamérica se dio en el año 1991 y su primer caso fue reportado en Perú. En cuanto a los registros de las pandemias, la segunda y tercera pandemia se dio entre los años 1826 a 1859. Esta afectó Asia, África y Europa. Y allí Pacini descubrió la bacteria que la denominó Vibrio cholerae. La cuarta y quinta pandemia, que fue entre los años 1863 y 1896, Koch la determinó como el agente causal de la enfermedad. La sexta y séptima pandemia, que fue en los años 1900, tuvo una progresión rápida, y la octava pandemia ya se extendió por Tailandia, China y Malasia en los años 1990. Para abarcar un poco más de la fisiopatología, vamos en directo con nuestros médicos especialistas. Para mí es un gusto hablarles sobre las principales causas del cólera. Entre las más graves tenemos lo que es la deshidratación total del cuerpo y el shock hipovolémico. Entre otras complicaciones tenemos lo que es la hipoglucemia, los niveles bajos de las sales minerales como el zinc y el potasio y la insuficiencia renal. A continuación se mostrará unas imágenes en las cuales se va a explicar como tal la fisiopatología del cólera. La bacteria Vibrio cholerae ingresa a nuestro cuerpo por la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas. Aunque con la acidez y el pH bajo se puede destruir, una parte de esta no se daña e ingresa a nuestro intestino delgado. Las personas con baja concentración de ácido clorhídrico pueden ser causa de adquirir más esta bacteria, ya que una vez la bacteria ingresa a nuestro intestino delgado, se adhiere a la mucosa intestinal y crean cetosas que hace que se multiplique, porque ese ambiente es perfecto para que se cree la toxina y la bacteria del cólera. Para finalizar esta emisión, tenemos a nuestras representantes de la ONU y la OMS. La pandemia del cólera afectó el mundo en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Llevó una serie de medidas para controlar y erradicar la enfermedad. ¿Qué medidas incluyeron? Primero, mejorar el saneamiento y el suministro de agua. Y como segundo, las campañas de vacunación. Como otras medidas de soluciones que se dieron a esta pandemia fue
la educación en salud y la higiene de manos. Se promovió la educación pública sobre las prácticas de higiene para consumir y utilizar agua potabilizada para cocinar, lavar los alimentos y lavarse los dientes. En caso de no contar con agua potable, se les sugería hervir el agua disponible durante 3 minutos. Adicional a esto, se les enseñó o se les dio a conocer la importancia del lavado de manos, muy necesario con agua y con jabón. Además de que el tratamiento médico consta de las sales de rehidratación oral. Queridos televidentes, esperamos que se hayan disfrutado esta emisión sobre el cólera. Y nos vemos en la próxima.